Tenemos que hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo importante, es el plato principal, decía uno de mis hermanos que una vez que oraba decía: Señor, vamos a comer el platillo principal. Y hermanos, pues yo le pido que abra sus Biblias ahí en Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, y vamos a hablar sobre la necesidad de tener atención, de estar alerta a las cosas que han de suceder, y que el Señor Jesucristo contestó preguntas que los discípulos le hicieron en el monte acerca del fin de los tiempos. Y este capítulo 24 narra el último de los 5 discursos de Mateo. Y este capítulo es conocido como el Sermón del Monte de los Olivos, y contiene, yo creo que contiene parte del más importante material profético en todas las Escrituras. Si alguien quiere saber de profecía cercana, de la profecía que se está cumpliendo ahora, yo le aseguro que todos o la mayoría van inmediatamente a Mateo 24. Mateo 24 se volvió el emblema de la descripción de lo que está pasando ya en los últimos tiempos, que nosotros vamos a determinar de acuerdo a la palabra de Dios si estamos viviendo ya o no. Hace 8 días dijimos que ya en los tiempos del apóstol Juan, del apóstol Pablo, ya había muchos anticristos, incluso llegaron a decir ellos que ya eran los últimos tiempos. Sin embargo, han pasado más de 2000 años y las cosas parece que están llegando a su límite, pero que sea la palabra de Dios la que nos diga. Nosotros no podemos, como cristianos serios, estudiosos de la palabra de Dios, hacer especulaciones, ni decir, ya ves, ahora sí estamos viviendo los últimos tiempos, sin una base clara que está siempre en la palabra de Dios. Así es de que mire qué dice Mateo 24, verso 1, dice la palabra de Dios, siga con su mirada. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Pregunta 1. Pregunta 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y 3, y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Pueden ocupar sus lugares. Ya oró nuestra hermana por la palabra. Ponme de la primera, la parte 1, desde el comienzo. Sí, por favor. Así es de que dice la palabra de Dios
que los discípulos se asombraron de que Cristo les haya dicho que del templo que ellos le estaban mostrando, los judíos estaban orgullosos de esa construcción de ese templo. Estaban felices de tener ese templo majestuoso. Y ellos le estaban enseñando a Jesús, mira, Señor, aquí está, cómo está construido, mira, tal vez le estaban diciendo, se usó esto, o se usaron tantos hombres para construirlo. Le estaban enseñando a Jesús todo lo que significaba el templo. Para ellos era algo casi propio, o sea, parte de su vida. Pero la contestación de Jesús, que la palabra de Dios dice que Dios sabe todas las cosas. Sabemos que Dios sabe incluso todo lo que va a acontecer, tal, hasta nos lo ha dejado en su palabra escrito. Pero la respuesta que Jesús les dio tal vez no era la que ellos estaban esperando. Cuando ellos le estaban mostrando a Cristo el templo, yo creo que ellos estaban esperando que Jesús les dijera, qué hermoso, qué sublime, estoy impactado, qué bueno que está. Todo lo contrario a lo que ellos esperaban, Cristo les dijo, de cierto les digo, que de todo eso que ustedes ven ahí, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Al año 70 después de Cristo, ese templo fue destruido, fue derribado, y literalmente, dice el historiador Josefo, que literalmente dice, no quedó piedra sobre piedra que no haya sido destruida. El templo se destruyó. Desde entonces no se ha vuelto a construir otro templo para el pueblo judío. Y aquí es donde viene todo lo interesante de la profecía de la palabra de Dios. Todo. Porque de ahí se comienzan a desprender muchas cosas. Como por ejemplo que los judíos siguen anhelando ese templo. Siguen anhelando tener un lugar donde adorar a Dios. Pero ya no ha habido. Pero ahora que estudiemos sobre la 70 semana o la semana 70 de Daniel, que es los tiempos de la gran tribulación, nos vamos a dar cuenta cómo el anticristo en esos tiempos va a hacer un pacto con los judíos y les va a construir lo que muchos le llaman el tercer templo. Eso no hay ninguna duda de que ese templo será construido. Hay ya, sobre todo ahora, gracias al internet, gracias a que ya mucha gente toma parte en el internet. Estaba leyendo que muchos judíos, hay un grupo de judíos que está determinado a que ese templo se construya. Ellos ya tienen listos todos los mobiliarios, las vestiduras, tienen todo lo necesario para que, si es posible, al siguiente día ya puedan comenzar otra vez con los servicios del templo. Ellos ya están listos. Pero ¿sabe dónde estaba construido el tercer templo? Bueno, el templo que fue destruido, perdón. Ese templo estaba construido en lo que ahora es la Meca, lo que es la cúpula de la roca. No sé si la han visto en alguna fotografía. Es un lugar donde los musulmanes adoran. Y la cúpula, que es es dorada, que también le conocen como la cúpula de Omán, está ocupando el lugar de lo que sería ese tercer templo. Ahora fíjese lo que sucedería si a los judíos se les da por tratar de construir el templo ahí. O sea, se desataría una guerra, pero sin escalas. Pero como vimos también, dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo. Tiempo de derribar y tiempo de construir. En su tiempo o a su tiempo, que el tiempo que Dios determina, los judíos van a construir ese tercer templo. Y ahí es donde se va a desarrollar la última parte de la historia de lo que viene a ser la gran tribulación.
Y hay un plan para los judíos, hay un plan para la iglesia, hay un plan para los perdidos, hay un plan para el diablo y sus demonios, hay un plan para todo. A Dios no se le ha escapado nada. Y todo está escrito en su bendita palabra. Pero a nosotros los cristianos nos corresponde ser certeros en cuanto a la interpretación de la palabra de Dios. Hoy muchas personas especulan, llegan a determinar que ya este año, seguramente hoy, ya se acaba el mundo. Otros dicen, no, este año viene el rapto. Nosotros no podemos llegar a especulaciones, ni determinar cuándo va a ser el tiempo en el que Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento. Nosotros como iglesia, el evento que estamos esperando que suceda ya es el arrebatamiento. Pero dice la palabra de Dios que no va a venir si que antes venga toda esa apostasía que el Señor dijo que iba a venir a la tierra. La apostasía, el abandono de la fe, el abandono de las cosas de Dios, el abandono de todo lo que tenga que ver con Dios. La gente en los últimos tiempos va a decidir que es mejor seguir el materialismo, seguir las filosofías. Otros se vuelven ateos, ya no quieren saber nada de Dios, se alejan de todo lo que tenga que ver con Dios, la iglesia, la oración, la Biblia, ya no les va a interesar. Se va a volver frío, se va a volver tibio, van a ser tiempos verdaderamente de terror para la iglesia, porque de por sí a la iglesia está siendo invadida por falsas doctrinas, falsas enseñanzas, cosas que no están dejando nada a un pueblo que está hambriento de la palabra de Dios, pero que a la vez esas falsas enseñanzas, esas falsas predicaciones que ni siquiera están basadas en la palabra de Dios, están construyendo cristianos, o bueno, medio cristianos, que cuando vengan las cosas que están por venir, muchos definitivamente van a apostatar de la fe. Como no tuvieron una enseñanza clara de la palabra, no tuvieron una enseñanza fuerte de lo que significa la palabra de Dios, cómo enfrentar las cosas, se van a debilitar y muchos van a abandonar la fe. Y eso, hermanos, eso ya está sucediendo. Por eso Cristo cuando dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? O sea, Cristo hace una pregunta pero sin respuesta, dando a entender que cuando Él venga, muchos no lo van a estar esperando, muchos van a estar siguiendo su materialismo, siguiendo sus intereses, su forma de vida, creen que hay que construir, hay que amasar, hay que tener todo lo que se pueda en esta vida, porque creen, siguen pensando, siguen diciendo, alguien les ha hecho creer que esta vida lo es todo. No saben, de veras no saben lo que nos está esperando en el más allá. Por eso Dios nos llama a los cristianos en estos tiempos a estar listos, a estar despiertos, abusado. Levántate, mira, levanta la cabeza, asómate a lo que está pasando en el mundo y tú decide, de acuerdo con mi palabra, si estamos viviendo ya los últimos tiempos. Y muchas señales dio el Señor acerca de lo que iba a suceder. Entonces, yo no puedo especular, yo no le puedo llegar a decir aquí, tal año seguramente es el rapto, tal mes va a ser el rapto, el arrebatamiento va a ser en tal año. No, eso no es de Dios, y si yo me atrevo a decir eso, usted considéreme ya un falso profeta, un falso predicador, un falso maestro de la palabra de Dios. Muchos aseguraban, entre ellos un hermano llamado Armando Alducin, que en septiembre del año pasado nos íbamos los cristianos en el arrebatamiento. Y aquí seguimos. Yo no creo que muchos hayamos estado equivocados al entenderle eso cuando él lo dijo. Ya después se disculpó y dijo que no era lo que quería decir, que ya sabes que los indoctos son los que tuercen lo que él dice. Todos o muchos o la mayoría entendieron que él dijo en septiembre nos vamos. Después de la cuarta luna de sangre, en la fiesta de las trompetas, lo más seguro es que ahí sea el arrebatamiento, porque la fiesta de las trompetas es una fiesta que no se ha cumplido, por lo tanto tiene que ser ese día. No pasó nada. Entonces nadie
Óigalo, nadie se puede parar detrás de un púlpito, enfrente de un grupo de alumnos, a decirles, tal día, tal año o tal mes, va a ser el arrebatamiento. Eso, ténganlo presente, eso ya no es de Dios. Ya no es de Dios. Cristo en su palabra nunca nos dijo la fecha cuándo sucedería. ¿Qué hubiera pasado si Cristo nos dice, el 7 de febrero del 2016 va a ser el arrebatamiento? ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Qué estaría haciendo ahorita? ¿Qué hubiera hecho ayer? Si hoy Cristo nos hubiera dicho, hoy sería el rapto, ¿qué haría? Me pongo a cuentas con Dios, le pido perdón a mi familia, le pido perdón a mis hermanos, me arreglo con este y con aquel, es más, le pago lo que le debía hasta el doble. ¿Por qué? Porque me quiero ir. Bueno, si Cristo dijo en su palabra que Él iba a venir pronto y que cuando viéramos estas cosas, levantáramos nuestra cabeza, nos pusiéramos erguidos porque nuestra redención está cerca, entonces ¿por qué no lo has hecho? Tú sigues confiado y ese es el problema, porque la palabra de Dios dice que va a ser como los tiempos de Noé, que va a ser como los tiempos de Lot, donde nadie lo va a estar esperando. La gente va a estar comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, la pachangona, el cotorreo, vámonos aquí, vámonos allá. La iglesia, pues la iglesia puede esperar. Dios puede esperar, el tiempo es de Él. Dios, espérame un ratito, déjame divierto un poco más. Creo que es tiempo de estarme divirtiendo como para estar metido en una iglesia. Señor, déjame. Pues yo te dejo, o sea, lo que quieras. Pero cuando venga el día, dice la palabra de Dios, nadie lo va a estar esperando. Así vino el diluvio, solamente 8 personas se salvaron, 8 personas se salvaron, semejante arca, para que 8 personas se salvaran. La gente no le creyó a Noé, la gente siguió pensando que era pura mentira, como mucha gente lo cree hoy, y nadie, óigame, nadie lo va a estar esperando, pero ese día vendrá como ladrón en la noche. Los que no están esperando a Cristo, para ellos ese día será como un ladrón, de repente se les va a aparecer y ni cuenta se van a dar. Pero para nosotros que somos hijos de la luz, dice el Señor, nosotros sí estamos preparados para recibirlo. Y dice la palabra de Dios que se va a escuchar la trompeta, y que una trompeta va a anunciar la llegada del Hijo de Dios por la iglesia. Yo recuerdo mucho un hermano que decía, si no oyes la trompeta ya te amolaste. Y todos, hasta la trompeta de un camión, no, a ver, no voy a hacer que ya, espérate, calma. Muchos, la tensión. Tú sabes, hermano, si tú tienes razones o si Dios tiene razones para dejarte ese día. Tú lo sabes. Que si hoy fuera el rapto, si hoy viniera Dios por la iglesia, si hoy fuera el arrebatamiento y tú te quedas, tú no le puedes reclamar a Dios. Tú inmediatamente sabrías que Dios tuvo razones para dejarte aquí. Porque la palabra de Dios dice que Dios no es de ninguna manera injusto. Así es de que todo está en cómo tú vivas tu vida cristiana. Por eso, hermano, mire, he tratado de hacer un énfasis grande, un énfasis fuerte en la conducta de los cristianos de la casa de Dios, de predicar sobre la madurez del cristiano, de que el cristiano ya sea un cristiano maduro, fuerte en la palabra de Dios, alejado del pecado, viviendo en santidad. Dios me ha hecho entender que eso es de lo que debo estar predicando, la madurez de los cristianos en casa de Dios, donde debemos dejar ya de portarnos como niños, donde, como dice Pablo a los Corintios, cuando éramos niños actuábamos como niños, ya no somos niños, dejemos las cosas de niños y enfoquémonos a la meta que nos es propuesta por delante. Y ya sea que sea el rapto cuando nos vayamos con el Señor, o sea que la muerte nos alcance, estemos listos para irnos con Él. Como testificaba hace rato nuestra hermana, le salió una moto por ahí y ¿qué hubiera pasado? No sabemos qué
No sabemos qué vamos a enfrentar en el día y debemos de estar listos. Debemos de estar listos. Nadie sabe, cuando tú sales de tu casa en la mañana, vete con ese pensamiento en tu corazón de no saber si vas a regresar en la tarde, si vas a regresar para en la noche. Solamente nos ponemos en las manos de Dios. Señor, es tu voluntad, mi vida está en tus manos. Si yo regreso en la tarde, gloria a Dios. Si estamos aquí ya todos en la noche, dormiditos, la esposa, el esposo, los hijos ya, todos tranquilos, gracias a Dios. Pero nunca sabemos lo que nos depara cada día. Así es de que, mire, por eso nosotros debemos hacer como está aquí, estar estudiando, meditando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a dar entendimiento sobre todas las cosas. Ella es la que nos da respuesta para todo lo que ha de acontecer en la vida. Pero eso sí, hermano, fíjate en lo que me quiero enfocar hoy, porque el verso 4 de Mateo 24 dice, es una sola frase: mirad que nadie os engañe. Y aquí pueden entrar muchas cosas en este texto, porque mucha gente vive engañada hoy. Muchos han sido engañados. Esos que se autoengañan también. Esos que creen, ¿verdad?, que pueden vivir una vida doble. Aquellos que creen que pueden estar viviendo en pecado y que pues Dios los tiene consentidos y no les pasa nada. Aquellos que creen, ¿verdad?, que pueden tener otra mujer que no sea su esposa, o creen que pueden tener otro hombre que no es su esposo, que viven engañados. O sea, hay muchas formas de vivir engañados, o de autoengañarnos, o de engañar a otros, hacer creer lo que no somos, porque eso también entra, hacerle creer a otras personas lo que no somos. Eso es engañar. Por eso la palabra de Dios nos exige a los cristianos ser íntegros en toda nuestra forma de vida. Que de veras seas íntegro, que seas que seas de una sola pieza, que no seas de una forma en la iglesia y que seas de otra forma en tu trabajo, que seas de una forma en tu trabajo y en tu casa de otra forma, que en todos lados te conozcan siendo siempre la misma persona. Tantas personalidades en la vida sería hipocresía, y eso sería un engaño. ¿Y cuántos engaños no se han descubierto dentro de las iglesias? Falsos pastores, falsos predicadores, falsos maestros que tratan de engañar. Hombres que aparentaban ser los más santos de la reunión, los más santos de la iglesia, y se les descubrió por ahí sus aventuras. Y la palabra de Dios dice que nadie nos engañe, pero para que nadie nos engañe, nosotros debemos de aprender a conocer la verdad también. ¿Cómo puedo yo evitar el engaño en mi vida? Conociendo la verdad, conociendo las cosas, conociendo la palabra de Dios. Estamos hablando de temas espirituales, estamos hablando de temas que tienen que ver con Dios, con una iglesia no local, casa de Dios, sino la iglesia universal. Estamos tratando temas que tienen que ver con nuestra vida futura. Por lo tanto, el engaño que se da ahora en estos tiempos tiene que ver la mayor parte de eso con esto, con lo espiritual, con lo que muchos llaman religioso. Y no se trata de eso, de engañar. Por eso, sigue el hijo, la que sigue, ¿cuál era? Por eso les enseñé estas fotos, ¿verdad?, de lo que los científicos dicen. Estamos a 3 minutos de la medianoche. Estamos a punto de estallar, dicen ellos, a una guerra mundial, a una tercera guerra mundial. Las cosas están calientitas, están hirviendo en el Medio Oriente. Ahorita el Medio Oriente es una olla express que está ya a punto de estallar. Cualquier cosa va a hacer estallar las cosas allá. Ahora están los problemas con Corea del Norte, están los problemas con Rusia, con Siria, con Irak, con Irán, con Jordania, con todos los países que Cristo menciona que iban a tener un papel importante también en los últimos tiempos. Y yo le pregunto a usted, ¿será coincidencia
Que estos países que la palabra de Dios menciona son los que precisamente ahora están teniendo problemas allá. Por eso, mire, no podemos especular, pero por eso debemos de aprender a discernir las cosas. Si la palabra de Dios ha sido clara en cuanto a qué son, a qué países son, debemos de estar atentos. No es normal. Los reyes del Oriente mencionados en el Apocalipsis, ahí están ya. Corea del Norte ayer lanzó un misil de largo alcance. Están enojados los japoneses, están enojados los rusos, están enojados los de Corea del Sur. Le quieren poner un estate quieto al gordito presidente de Corea del Norte. Ya el 6 de enero hizo una prueba nuclear con una bomba que no era nuclear, sino que tenía que ver con protones y quién sabe qué tantas cosas, mucho más potente que una bomba atómica. Incluso se registró un sismo de poco más de 6 grados en la zona donde estalló esa bomba. Entonces, yo como cristiano, ¿qué tengo que hacer ante los eventos que estoy contemplando? ¿Qué tengo que hacer, hermano? ¿Qué tenemos que hacer? Estar preparados, ¿no? ¿Pero qué significa estar preparados? ¿Qué entiende usted, hermano? A ver, hermano de casa de Dios, ¿usted qué entiende por estar preparado? Es como el cuento ese que decían que había un rey que tenía su bufón. Ya sabe que había unos bufones que hacían reír a los reyes, y que este bufón pues siempre trabajaba ahí con el rey, y un día el rey estuvo muy enfermo, y el bufón triste entró a ver al rey ahí a sus aposentos, y le preguntaba el bufón. El rey le decía: hoy no estoy para chistes, hoy no tengo ganas de reír, siento que me muero. Pero el bufón le llevaba unas maletas y le decía: Señor, no vengo a reír, no vengo a divertir, vengo a decirle que se prepare para su último viaje. Y le llevó unas maletas vacías, dándole a entender que estando vacías es que todavía no estaba preparado para irse. Hermano, prepárate, el Señor viene en cualquier momento. Nosotros no podemos tampoco, así como no tenemos fechas para decir que esta fecha va a venir, tampoco podemos negar que hoy lo pueda hacer. Que si puede ser hoy, claro que puede ser hoy. Tampoco la Biblia nos prohíbe pensar que hoy pueda ser el día. Pero que no te agarre, hermano, en acciones, en actitudes que estén ofendiendo a Dios, porque no sabemos qué pueda pasar. O si estás viviendo una vida de pecado, abandónalo, abandona ya ese pecado, ya decídete a servir a Dios, a amar a Dios sobre todas las cosas. No se trata de ser religioso, no se trata de ser santurrón, no se trata de que ahora siempre me vean en la iglesia y que digan: ay, mira, ahí va la santa, ahí va doña Teresa de Calcuta. No, no se trata de eso, hermano. Se trata de que abandones el pecado, de que te arrepientas, de que le pidas perdón a Dios, de que sepas de una vez a lo que te atienes si no estás listo. El cristiano serio, el cristiano verdadero, el cristiano consciente, sabe y está listo para el regreso del Señor. Y esa es la pregunta: ¿tú estás listo? Hoy, hermano, ¿estás listo para irte con el Señor? Yo también me hago esa pregunta, si estoy listo para irme ya con el Señor. Y todos tenemos que hacernos la misma pregunta. Ya nos vamos con Dios. ¿A qué le has dedicado más tiempo? ¿A qué le has dedicado tu vida? ¿A qué le has dedicado tus fuerzas? ¿A qué le has dedicado tu mente, tu corazón? En este tiempo, ¿a qué le has dedicado todas esa fuerza que Dios te ha dado? ¿A quién se la has dado? ¿A quién se la has dedicado? ¿A Dios qué le has dejado? Si la palabra de Dios dice que amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de todas tus fuerzas, de toda tu alma. Para Dios es todo. Él es todo para nosotros. Pero también decir, ¿verdad?, que tú no vas a poderle decir a Dios ese día: Señor, ¿por qué me dejaste? Porque tú lo sabes bien.
tú debes de estar consciente también por qué te quedaste. Y también estar conscientes de que si nos vamos, no fue por méritos propios, fue porque aprendimos a través de la palabra de Dios lo que era vivir esperando el regreso de Cristo. Así es de que aunque la ciencia diga faltan 3 minutos para la medianoche, sabemos que ellos no tienen toda la revelación que Dios le ha dado al pueblo a través de la palabra de Dios. Ellos dicen que en 3 minutos el mundo, o sea, si algo empezara a pasar con ataques entre países, entre gobiernos, ellos dicen en 3 minutos la tierra desaparece. Y según datos de las armas que poseen los países, que ya están nada más ahí para apretarle el botón, estamos a 3 minutos de la destrucción humana. Así es de que la gente del mundo, el mundo secular, está consciente de esto. Y nosotros los cristianos parece que no lo estamos. Parece que nos gusta más la vida que estamos llevando sin Dios. Queremos la tierra prometida sin desierto. Queremos la vida eterna sin cargar nuestra cruz. Eso no es el cristiano. El cristiano debe de aprender a pasar por el desierto y llevando su cruz cada día, cada día, cada día. Así es de que, así es de que esto ya lo vamos a ver después. Ya vimos que ya pasaron 69 semanas de las que recibió la revelación Daniel. Ya pasaron 69, solamente falta una semana que se cumpla, una sola semana. Estas semanas son de años, no son de días. Las semanas que habla en el libro de Daniel, las 70 semanas son semanas de años. Así que si hacemos la cuenta de las 70 semanas, y cada semana es de 7 días, multiplicado es 70 por 7, 490 años. Bueno, han pasado ya 483 años desde la reconstrucción del muro de Nehemías hasta la entrada del Mesías en lo que conocemos como la entrada triunfal. Ahí ya se cumplieron 69 semanas, 483 años. ¿Sigue? Y nosotros estamos viviendo, como les decía, la era de la iglesia. Aquí es donde se empieza a desarrollar todos los eventos que empezamos a ver desde que Cristo ascendió al cielo, llamó a los apóstoles a trabajar, llamó al apóstol Pablo a predicarle a los gentiles. Todo eso ha pasado dentro de la era de la iglesia. Las cartas del apóstol Pablo a las iglesias, a Éfeso, a los Gálatas, a Tesalónica, los hebreos, la revelación de Cristo a Juan del Apocalipsis, todo ha pasado dentro de este tiempo, la era de la iglesia. Así es de que aquí tienen que suceder muchas cosas en la era de la iglesia, porque Cristo le dijo a la iglesia, cuando vean estas cosas, prepárense, alístense. Cuando vean estas cosas, quiere decir que yo ya vengo. Cristo se lo está diciendo a la iglesia. Por lo tanto, todas esas cosas tienen que pasar aquí, dentro de la era de la iglesia. Esas cosas las que tenemos que observar, las tenemos que ver. Ya después les voy a enseñar lo que algunos creen, porque hay tres posturas en cuanto al rapto. Nosotros somos pretribulacionistas, porque nosotros entendemos que el rapto tiene que ser antes de la tribulación, pero hay otros comentaristas, otros teólogos que están de acuerdo con otras posturas. Una de ellas es de que el rapto va a ocurrir a la mitad de la tribulación, lo cual, de acuerdo a la palabra de Dios, no puede ser, porque la iglesia ya no se menciona desde el capítulo 4 del Apocalipsis. Y cuando se dan todas esas cosas, todos los eventos, las plagas de la tribulación, la iglesia ya no se menciona. Hay otros que dicen que el arrebatamiento tiene que ser pasando la tribulación. Los 7 años de tribulación tendría que ser el rapto, pero tampoco podría ser, porque no podríamos subir e inmediatamente tener que bajar al milenio. Entonces, ¿en qué tiempo se van a dar los premios? Estando ante el tribunal de Cristo, no concordaría tampoco. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos entendidos, de acuerdo a la palabra de Dios, que el arrebatamiento tiene que ser antes
antes de la tribulación, como Cristo dijo que Él nos iba a librar de los tiempos de prueba que iban a venir sobre la tierra. Entonces todo eso lo vamos a ver. Así es de que nosotros nos encontramos ahora en este momento donde los apóstoles se encuentran con Cristo, y dice Mateo 24, verso 3, la que sigue, hijo, por favor. Mateo 24, verso 3, que ya cuando estaban ellos en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, no se quedaron con la duda acerca de lo que Cristo les dijo, de que iba a ser el templo derribado, iba a ser destruido. Y ya sabe que el hombre de por sí es curioso, ¿no? O sea, no se queda con las ganas de saber. Y ellos se acercaron a Cristo y le preguntaron, aparte, como que diciéndole, Señor, mira, aquí lejos de la multitud, dinos, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Esta es una pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? Y mire la segunda pregunta. No le preguntan ellos, dinos la fecha. Eso es curioso, ¿no? A nosotros nos gusta saber fechas. Nos encantan las fechas. Todo lo tenemos en la agenda, todo lo tenemos en el calendario, y para cuando quieres su cita con el doctor y que quién sabe qué, y todo fechas. Aquí lo curioso es que ellos le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida? Y aparte, tercera pregunta, ¿y del fin del siglo? Pero no solamente Mateo registra estas preguntas. Los otros dos evangelios, que son Marcos y Lucas, también registran este evento del Monte de los Olivos. Por eso se le conoce a estos tres evangelios como los evangelios sinópticos. Siguen una sinopsis, siguen una misma línea de narración, cuentan lo mismo pero visto de diferente manera. Es como cuando usted ve un accidente y lo contempla desde una esquina, y si a usted le preguntan lo que vio usted va a decir exactamente lo que vio desde donde estaba parado, pero a lo mejor otro estaba parado en el otro extremo y vio otra cosa que usted parado aquí no vio, y entonces él cuenta otra cosa. Entonces estos tres evangelios son testimonios de ellos que han escrito en una sola narrativa, hablan casi de lo mismo, excepto Juan. Juan se enfoca más en otras cosas. Por eso no se contempla Juan dentro de los evangelios sinópticos. Pero por ejemplo Lucas, que fue el único no judío, Lucas era un doctor. Incluso si usted lo ve en su libro Lucas en Hechos, se da cuenta que él tiene un lenguaje pues ya de acuerdo a lo que él conocía y sabía. Así es de que le preguntan ellos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ponme la 2. Entonces, mire, la respuesta de Jesús, que no es una respuesta pequeñita, casi todo el capítulo es una respuesta de Cristo a estas tres preguntas. Pero la primer señal, la primer respuesta que Cristo le dice a los discípulos y que nos sigue diciendo ahora, después de 2000 años, Cristo nos sigue diciendo, mirad que nadie, o sea, nadie involucra a todos, que nadie te engañe. Mira, fíjate, ponte vivo, mirad que nadie os engañe. Usted sabe que tenemos un enemigo que es un engañador, es el diablo, Satanás, que él engañó a Eva allá en el paraíso, hizo pecar a Adán, hizo pecar a Eva, los engañó, los envolvió para que ellos pecaran y ofendieran a Dios y fueron expulsados del paraíso. Y si usted se da cuenta, hay una serie de historias y de relatos en la palabra de Dios acerca de falsos profetas, falsos cristianos, falsos apóstoles, que hay una tendencia ahora por falsificar lo genuino, una tendencia por falsificar lo verdadero. Por eso, mire, todo en nuestro alrededor
es falsificación, bueno, por decirlo de alguna manera. Pero ahora la gente, ¿verdad?, tiene esa tendencia, parece que más allá de lo normal, de engañar. Hay un espíritu de engaño pululando en el mundo. Y lo triste es de que ese espíritu de engaño se iba a manifestar dentro, fíjate, dentro de la iglesia del Señor. O sea, tú eres cristiano, tú asistes a casa de Dios, pero eso no te exime de que el diablo pretenda engañarte. Si usted prende la televisión, si usted tiene cablevisión y prende la televisión, hay un canal llamado Enlace. Yo le aseguro que más del 90% de los que predican ahí son engañadores. Tienen un espíritu engañador. Así como el de Hitler, que engañó a millones de alemanes, y los alemanes eran gente estudiada, gente preparada, abogados, médicos, licenciados, gente que, o sea, decir ignorante, pues no. Hitler los engañó, los envolvió. Y así como muchos ahora que engañan, que viven del engaño. Si no, vaya y des una vuelta ahí afuera del mercado y vea cuántos puestos de películas piratas hay ahí. Falsificaciones. Nada es original. Se falsifican libros, se falsifican revistas, se falsifica toda clase de productos que pueda generar ganancia. Pues no es de extrañarse, dice la palabra de Dios, que los siervos del diablo también se disfracen como siervos de luz para engañar al pueblo. Dice la palabra de Dios que aún los escogidos van a ser engañados en el tiempo del falso profeta. Un espíritu de engaño es lo que anda saturando muchas iglesias. Por eso lo vemos, mire, y mire la ilustración, se le ve cara de galán de telenovela. Mirad que nadie os engañe, pero tiene su máscara, ¿verdad? Como si fuera un ungido, un Mesías, un Cristo. Mirad, dice, que nadie os engañe. ¿Cuál es la que sigue? Mateo 24, verso 5. ¿Por qué? Señor, ¿por qué me dices que nadie me engañe? ¿Por qué me dices que corro el riesgo de ser engañado? Ponte alerta. Porque dice el verso 5, mirad, que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán. O sea, Cristo está hablando ya aquí en tiempo futuro. Aunque sabemos que, de acuerdo a las cartas de Juan, de Pablo, ya había muchos falsos cristos en ese tiempo. Y esta profecía del Señor, esta señal, se ha cumplido pues al pie de la letra. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, esto es lo grave, ¿qué es lo que dicen? Esto es su lema, esto es su estandarte, esto es con lo que ellos se presentan al mundo, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos, no dice a pocos, dice a muchos engañarán. Ay. ¿Cómo le hago para reconocer un falso Cristo? Número 1, por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me dijo que Cristo ya vino una vez y que Cristo va a venir por segunda vez. Entonces, como sabemos que Cristo viene por segunda vez, algunos dicen, me voy a presentar como el Mesías, como el ungido. Les voy a decir que yo soy el que estaban esperando, pero no. Dice Cristo, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y se le hace conocido los de allá arriba, que parecen gemelos. Híjole. Bueno, la que sigue. Mire, esta es una pequeña lista,
pequeña lista, porque todavía son muchos más, pero le voy a tratar de decir los últimos que se han presentado. Y que ahorita, por ejemplo, el primero de mi izquierda, este que está aquí muy sonriente, que está disfrazado como Cristo, esta persona está causando sensación. Se dice que es conocido por sus seguidores como Vissarion, y él es ruso, es un místico ruso, y él dice ser la reencarnación de Jesús. Pero fíjate, ahí es donde voy. El verdadero cristiano que conoce la palabra de Dios sabe que no puede caer en esa trampa, porque sabe que la Biblia dice que muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y tiene una inmensidad de seguidores. Y él enseña la reencarnación, el veganismo. Él dice que va a impedir el fin del mundo, o por lo menos la civilización como la conocemos. Y dice que en 1991 Jesucristo renació en él. Y bueno, es la religión que inventó, combina elementos de la Iglesia Ortodoxa rusa, budismo, apocalismo, apocalipsismo, colectivismo, valores ecológicos. O sea, él le da a la gente lo que pida, algo así como el peje. ¿Qué es lo que quieres? Yo te lo doy. Ahí está. Bueno, pero mire el disfraz, cabellito largo, barbita, vestido de blanco, qué buena apariencia. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y él es lo que anda predicando él. Y tiene muchos seguidores. Hay una mujer que no la puse en esta lista, pero que se está presentando en el mundo. En este momento se está presentando al mundo como la esposa de Dios. Que ella es la esposa de Dios, que ella es la que engendró a Jesucristo y está comiendo a tener muchos seguidores allá. Me parece que en Corea del Sur. Y se está presentando como la esposa de Dios. Increíblemente, a uno de mis compañeros del trabajo ya lo fueron a ver, personas de esta secta de la esposa de Dios. Ya están aquí en México, ya están predicando, porque la palabra de Dios se cumple al decir, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. La palabra Cristo en el griego significa ungido. Yo soy el ungido de Dios. Yo soy el especial, yo soy el que Dios ha elegido para salvar a todos ustedes, bola de perdidos. Y muchos se hacen pasar como los enviados de Dios. El otro que tiene ahí su rostro en la portada del Time se llama Shoko Asahara. Y él fundó un grupo religioso japonés en 1984. Se proclamó a sí mismo Cristo, el único maestro, completamente iluminado de Japón. También se presentó como el Cordero de Dios. Y su misión, decía él, era llevar sobre él mismo los pecados del mundo. Mire, yo creo que sí los llevó porque mire, está hasta cachetón. Pero él dijo una profecía del fin de los tiempos. Y él hablaba de una tercera guerra mundial. Hablaba del Armagedón nuclear. Y él decía que la humanidad terminaría, excepto para una reducida élite que se uniera a su grupo religioso. Y ese grupo tuvo notoriedad, no sé si usted lo recuerde, tuvo notoriedad internacional cuando el 20 de marzo de 1995 llevó a cabo un ataque terrorista en un tren subterráneo, o sea, en el metro de Tokio. Contaminando los túneles con gas salim, y él está ahorita encarcelado por ser responsable de tantas muertes en el metro de Tokio y solamente está esperando su ejecución. Así es que ahí está el Cristo japonés, el ungido japonés. El número 3
ese que ya tiene cara de abuelito. Astrólogo brasileño, fíjese, astrólogo. Bueno, yo creo que ya un cristiano verdadero sabe discernir y sabe reconocer la falsedad de esta gente. Pero él es un astrólogo brasileño que proclama ser la segunda venida de Jesús reencarnado. Y bueno, él ya tiene muchos discípulos y él está en la ciudad de Brasilia. Y él ha obtenido un lugar que le llama la Nueva Jerusalén del Apocalipsis. Y se llama INRI Cristo. O sea, hasta ni original salió para el nombre. INRI Cristo. Hágame favor. Ahí está, mírenlo, está vivo y ahí anda, ahí anda. Y se porta como si de veras fuera Jesús. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, o sea, lo están diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El otro que ve ahí con el número 666, ¿ya lo vio? Bueno, él se llamaba, porque ya murió, de cáncer, José Luis de Jesús Miranda. Puerto Rico, su lugar de nacimiento. Él fundó una iglesia, una congregación que ha tenido un impacto tremendo y que ha tenido un crecimiento espantoso, un crecimiento, pero cualquier denominación, yo creo, cristiana desearía, pero él ha tenido un crecimiento enorme. Su iglesia se llama Creciendo en Gracia, está ni más ni menos que en Miami, Florida, pero él cuando comenzó con esto, se proclamó o se autoproclamó ser un ángel de Dios. Luego se proclamó el apóstol San Pablo reencarnado. Posteriormente se llamó a sí mismo el Espíritu Santo y después se hizo llamar Jesucristo. Pero no solamente eso, fíjese, confesó ser el anticristo. Fíjate, se hizo llamar Jesús, pero luego se hizo llamar el anticristo. Se mandó tatuar el antebrazo con el 666 y todos los seguidores dentro de la iglesia, si quieren pertenecer a Creciendo en Gracia, que es su iglesia, se deben de tatuar todos el 666. Todos. Y es una iglesia enorme, enorme, enorme. Y todos ahí se están tatuando el 666. Que de por sí Dios condena los tatuajes. Si de por sí Dios condena que los cristianos se tatúen, no puede ser que un cristiano se tatúe, porque eso es carnalidad, porque eso nada tiene que ver con el Señor. Dios prohíbe en el Antiguo Testamento los tatuajes. Ahora imagínense tatuarse el 666. Ya murió de cáncer y ahora su esposa dice, Él ha reencarnado en mí. Y ahora la esposa, para no dejar el negocio, dijo, ya reencarnó en mí mi esposo. Y ahora es la mandamás de esta iglesia Creciendo en Gracia. El otro que está aquí, este ruquito que está aquí, político japonés, Mitsuo Matayoshi, que es político, estableció un partido de la Comunidad Económica Mundial, pero basado en su convicción de que Él es Dios, Él es Cristo, y cambió su nombre, que Mitsuo Matayoshi, ahora se llama Jesús Matayoshi. De acuerdo a su programa, Él hará el juicio final como el Cristo, pero dentro del actual sistema político. Y ahí está, otro que se cree Dios. ¿Qué les pasará en el cerebro a estas personas? Pero algo tiene que haber para que ellos digan eso. Dice la palabra de Dios que va a haber espíritus engañadores. Y se cree Dios. Este de aquí, Arifin Mohamed, fundador de un lugar prohibido llamado Reino de los Cielos en Malasia. Dice que él tiene contacto directo con los cielos y dicen sus seguidores, y ellos creen que él es la encarnación de Jesús, es la encarnación de Shiva, de Buda y de Mahoma. O sea, él apañó todo, yo soy todo. Y órale, y mire, ¿y qué cara tiene? Dijo, si hubiera hecho una cirugía plástica. El otro, ven a este hombre destruyendo
esta estatua? Bueno, se llama Laszlo Toth. Y él es un antiguo pastor de una iglesia adventista del séptimo día. Renunció, porque ya saben que cuando existe este tipo de personas renuncian a la iglesia y quieren hacerse sus propias iglesias. Esta gente se quiere hacer sus propios, se hacen sus propios dioses y tienen a sus seguidores. Pero él se convirtió en el líder actual de la Iglesia del Señor de Nuestra Justicia, una congregación pues, de 50 personas. Él dice que es la encarnación de Dios, que es una combinación de lo divino y lo humano. Y en esta foto se ve cuando vandalizó la estatua de la Piedad del Vaticano de Miguel Ángel, 21 de mayo de 1972, usando un martillo de geólogo. O sea, él entró al Vaticano, agarró el martillo y empezó a destrozar la estatua de Miguel Ángel. Y también diciendo que él era Dios. Esos par de japonesitos que están allá, bueno, no son japoneses, son coreanos. Estos tienen miles de seguidores, pero miles de seguidores. El hombre se llama Son Myung-moon y él se autoproclama como el actual Mesías, se hace llamar el Padre verdadero, asume el papel de Jesús, además de que él dice está llamado para integrar todas las religiones y todas las filosofías del mundo y que él ha sido llamado para conectar al hombre con Dios, que dice él que fue una conexión que fue interrumpida por la caída original. Y ellos tienen una congregación grandísima también. Y ahí están, él se cree el Mesías y la esposa, pues, la esposa del Mesías. Y están vigentes ellos, su iglesia es grande, es una denominación grande, pero es un falso Cristo. El siguiente. Mire, o sea, la lista es grande, ¿eh? ¿Conoce a este cuate? ¿Oyó hablar de él? David Koresh, Waco, Texas. Autoproclamado Mesías, líder de una rama davidiana del Monte Carmelo en Waco, Texas. 19 de abril de 1993, creó un grupo religioso que, dice él, fue elegido para abrir los 7 sellos del Apocalipsis, para provocar el derrumbe de los babilonios. Tuvo 14 esposas dentro de su rancho, con diferentes hermanas de su congregación, muchos hijos, y a todos les predicaba que él era Jesús. Pero yo no entiendo a esa gente que es incapaz de discernir delante de quién están. Y todo terminó trágicamente, la policía irrumpió ahí en su rancho, hubo mucha muerte, muchos acribillados, trataron de defenderse ellos con rifles, los mataron casi a todos. Y ahí está una de las historias más terribles de Estados Unidos, en cuanto a esto, falsos cristos. David Koresh, le gustaba el rock and roll, porque eso sí, enseñaba sus alabanzas, puro rock and roll. Y parece que uno de sus ídolos era ni más ni menos que John Lennon. Ni se parece, ¿verdad? Este sí con cara de loquito que está aquí, yo creo que también lo recuerda, Marshall Applewhite. Él decía que un ovni iba a venir por él, estaba medio orate, según se fue a tratar a un consultorio de psiquiatría, y ahí se encontró con una enfermera que también estaba igual de orate que él, y dijeron, lo que pasa es que somos extraterrestres. Sí, ¿verdad? Tú tienes cara de extraterrestre, yo también, vamos a hacer una iglesia. Y ahora enseñaron que detrás del cometa Halley, ¿se acuerda de él? Que duró mucho tiempo ahí, que se podía ver, que detrás de él había una nave espacial que iba a venir por ellos. Bueno, esto también terminó mal, porque empezó a tener adeptos, empezó a predicar en
en videos, empezó a ser conocido, inventó su secta, pero el problema de todo esto es de que todas las personas que lo seguían, todas se suicidaron colectivamente. Y él decía que para poderse ir en la nave espacial, todos los que quisieran ser de su congregación tenían que ser asexuales. A los hombres los mandaba a castrar, a las mujeres las mandó dejar a sus familias. Esas son las formas de reconocer una secta. Si hay una iglesia que empieza a decir que esa iglesia es la única, que solamente en esa iglesia se enseña la verdad, que todas las demás son iglesias falsas. Supongamos que yo vengo y les digo aquí, esta es la única iglesia verdadera, todas las demás iglesias son falsas, hablando de las iglesias cristianas. Si yo me vengo a poner con ese papel de decirle a usted eso, de que todas las demás iglesias son falsas y de que todos los que están enseñando también son falsos, esto ya se empieza a llamar una secta. Que el líder empiece a tomar parte en las decisiones suyas. No tiene usted ya vida familiar, usted ya no tiene vida social. Que yo como líder esté influyendo hasta en esas cosas. Esto ya sería una secta. Y eso es lo que hicieron ellos. Y el otro, mire qué cara tan tierna, que hasta dan ganas de abrazarlo como osito de peluche. Parece un bebé de 80 años, mire. Ay, ay, ay. Bueno, este cuate que siempre está dispuesto a salir en la foto, siempre sale fotografiado con actores, famosillos, políticos. Él es su onda. Pero un día le dijo al Papa que él era Dios. Y se supone que los budistas son ateos. Todo lo que ellos buscan con esto es poder, fama, dinero, reconocimiento. Por eso son cualidades que no van con el cristiano. En las iglesias no falta quien quiera dárselas del Mesías, de yo soy el mejor predicador, yo soy el mejor músico, yo soy el mejor para enseñar, yo soy el mejor para hacer esto. Ya cuando empiezan con esas ondas, es que ya se les está botando un tornillo de la cabeza. Ya. Dios nos guarde, Dios nos guarde. Y la que sigue, hijo, por favor. Ay, Dios mío. Nomás. ¿Conoce este cuate de traje que está aquí? ¿Lo conoce? ¿Lo reconoce? Escribió un libro muy famoso, cristiano, dicen, llamado Buenos Días, Espíritu Santo. ¿No lo reconoce? Benny Hinn, en sus constantes viajes al Vaticano. Ese hombre que la gente admira en el mundo cristiano, que la gente admira, tiene programas en el canal de Enlace, Benny Hinn, escritor de muchos libros, mire, es aliado del Vaticano. Es un falso apóstol, es un falso profeta, pero estamos viendo los falsos mesías. Y aquí tiene uno, ¿verdad? Que, bueno, también lo reconoce, Juan Pablo II. Y uno de los títulos del papado es Vicarius Filii Dei, vicario de Dios, vicario de Cristo. Cuando el Papa habla, dicen ellos, es como si estuviera hablando Dios. Cuando el Papa habla, silencio porque Dios está hablando. Y él se dice el representante de Dios en la tierra. ¿Cuándo en la Biblia Dios nombró representantes? O también llamado Santo Padre, ¿no? Y no dice la palabra de Dios que a nadie en la tierra le digáis Padre, porque Padre solo hay uno.
Ese es uno de los más grandes falsos cristos que la historia de la humanidad pueda conocer, el Papa Romano, que desafortunadamente lo vamos a tener aquí en México. Nos va a visitar el hombre, nos va a traer su maldición, su mala suerte, nos va a dejar sin lana también, porque se va a llevar el diezmo seguramente, pero ahí está, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dentro de 8 días vamos a ver la cantidad enorme de falsos profetas que también la palabra de Dios nos dice. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bondad tan infinita. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos alertas, Señor, respecto a las cosas que van a suceder pronto y que están sucediendo ya en la tierra. Sé con nosotros, Señor, como iglesia, para no ser engañados. Mirad que nadie os engañe. Nadie. No dejes que nadie te engañe. Si tienes algo o quieres saber algo, ve a la palabra de Dios. Ve a la Escritura. Ve a la santa palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Gracias, Señor, por sacarnos del engaño en el que vivíamos muchos. Gracias porque hoy conocemos la verdad. Y dice tu palabra que la verdad nos hará libres del engaño, libres de la trampa, Señor. Por eso te ruego en el nombre de Jesús que nos guardes, que guardes este pueblo, esta iglesia. Que esta iglesia no se deje engañar por ningún falso predicador, falso apóstol, o de esos que aparecen en la televisión, o que vienen, Señor, a nuestro país anunciándose con bombo en platillo, como si se tratara verdaderamente de ti. Ayúdanos, Dios, a desenmascararlos. Ayúdanos, Dios, a no caer en sus trampas ni en sus engaños. Llénanos de tu Espíritu Santo, y que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que nos guarde, el que nos proteja de caer, Señor, en esas trampas. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Pero ahora que se ha llegado el momento, Dios, de recoger nuestra ofrenda, yo te pido, Dios, que también la bendigas, que tú seas porque la proveen y que sigas bendiciendo a cada uno de mis hermanos en sus trabajos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén.